Continúo enseñando lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mis últimas sesiones fueron punto número 21. Jesús enseñó sobre el perdón. 2 sesiones muy importantes sobre la forma en que nosotros otorgamos el perdón, la forma en que se manifiesta el perdonar a otros. Si no ha escuchado, ahí están todavía las exposiciones en nuestra página de Facebook y espero que también estén en la de YouTube, en el canal. Búsquelas para que pueda considerar de qué manera aplicarlo en su vida. Hoy estaría enseñando un principio, o el principio 22 y 23. Sigo con esa serie, lo que Jesús enseñó. Y voy a comenzar en Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo 5, 17, el Señor Jesucristo dijo: no piensen que he venido para abrogar. Abrogar significa anular. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino y aparentemente contradijo las costumbres, las tradiciones y hasta las enseñanzas de los escribas y de los fariseos, y podría parecer que él estaba anulando la ley, que él estaba anulando los mandamientos, que él estaba violando el día sábado, por ejemplo, al sanar a la gente en día sábado. Pero él les aclara de una manera firme: yo no he venido para anular nada, yo he venido para cumplir. He venido para que se cumplan en mí las profecías y he venido para cumplir en mí lo que está escrito con respecto a la ley. Y la manera en que se cumplió fue en que él tuvo que hacerse maldición, porque estábamos condenados y toda la humanidad condenada y separada de Dios por no cumplir los mandamientos de Dios, por ser incapaces de alcanzar la justicia. Un enfoque bastante profundo sobre esto, pero que yo lo voy a abordar desde la perspectiva de la diferencia que hay entre los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hablamos sobre esto como un fundamento. Todo cristiano evangélico tiene que comprender lo siguiente: hay una diferencia entre lo que se conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es lo mismo que decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Cuál es esa diferencia? El Antiguo Pacto estaba basado en la ley, en los mandamientos, las ordenanzas dadas por Dios, que había que obedecerlas, que había que cumplirlas con el esfuerzo humano para poder alcanzar la posición de justo y ser salvos. En el Antiguo Testamento, la ley fue dada para que el ser humano, cumpliendo la ley, cumpliendo esos mandamientos, obedeciendo esos mandamientos, lograra llegar a la posición de ser justo, de ser declarado por Dios una persona buena, recta, íntegra, y que pudiera ser salvo. En otras palabras, la ley decía: haz esto y vivirás. Pero el segundo pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, está basado en la gracia, en creer para poder ser declarados justos y ser salvos, y después obedecer los mandamientos con el apoyo del Espíritu de Dios. Vea cuál es la diferencia. En el primero, el ser humano tiene que esforzarse por ser obediente y nadie puede lograr cumplir toda la ley. En el segundo, Dios nos da su gracia para que podamos ser salvos, y la gracia se manifiesta en que somos declarados justos por la fe, y Dios nos da su Espíritu para que podamos vivir obedeciendo su palabra. En el primero es en base al esfuerzo humano, en el segundo es con la ayuda del Espíritu Santo. En el primero es: voy a ser declarado justo si logro cumplir con los mandamientos. En el segundo es: soy declarado justo por la fe en Cristo Jesús. Soy declarado justo o justificado por poner mi fe en el que cumplió la ley. Entonces, son los dos pactos. Ahora, hay un elemento común entre esos dos pactos, y es la obediencia. En ambos pactos se requiere la obediencia, pero en el antiguo pacto la obediencia estaba basada en el esfuerzo humano. En el nuevo pacto la obediencia está basada en la fe. Yo obedezco a Dios por fe y recibo de Dios por su Espíritu la capacidad de hacer cosas que yo no podría
humanamente. Por ejemplo, perdonar. Humanamente no se puede perdonar muchas situaciones, pero Dios por su Espíritu nos puede hacer capaces de perdonar. Humanamente, los fariseos diezmaban hasta del comino, de la menta, del eneldo, pero Dios puede cambiar el corazón y con su ayuda Dios puede causar llegar a que desarrollemos un corazón generoso como el de la iglesia en el primer siglo, que dice que vendían las propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran y lo usaran según las necesidades de la iglesia. Un cambio de corazón que nos hace ir más allá solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Entonces, las diferencias entre los dos pactos son que uno estaba basado en obedecer la ley para ser justo y el otro está basado en creerle a Dios, creer en Jesucristo para ser justo. Pero el elemento común se llama obediencia. Había que obedecer en el antiguo pacto y también hay que obedecer en el nuevo pacto. Pero nosotros hemos sido mal enseñados, hablo en términos generales. El CCF no ha sido mal enseñado, no, la iglesia evangélica en general. Y entonces existe un error evangélico. Creer que como la salvación no es por obras, obedecer no importa o no afecta. Pero esa es una gran equivocación. Porque Jesús habló de mandamientos. La palabra nos habla de obedecer. O sea que en el nuevo pacto también hay mandamientos. Y en el nuevo pacto la obediencia es importante, veámoslo. Tanto las obras como la obediencia en el nuevo pacto del cual nosotros somos parte son importantes. No es que solamente en el antiguo pacto importaban, no, también en nuestra dispensación. En Mateo 25, verso 41, el Señor Jesús hablando acerca del juicio final, de la salvación y de la condenación de la gente, dice que el Señor, el Rey, va a decirle a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. El Señor Jesucristo está poniendo en realce, está dándole la importancia a las buenas obras en el nuevo pacto. Y dice que Él va a decirle a la gente que no hace obras: apártense de mí, malditos. Tuve hambre, no me dieron de comer. No obraron, no hicieron nada. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no caer en ese error evangélico de que somos salvos por fe, somos salvos por gracia, las obras no importan, las buenas obras no son necesarias, mientras el mundo en su ignorancia sigue caminando de rodillas, pintándose la frente con una cruz y haciendo limosna y haciendo sacrificios porque creen que de esa manera van a alcanzar la salvación. El error evangélico es creer que somos salvos por gracia, que somos salvos por medio de la fe, sin obras, a pesar de que Santiago dice: ¿quieres tú saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, es un error evangélico el no hacer buenas obras. Es un error evangélico el enfocarnos solamente en la vida de fe que no tiene obras. Es un error evangélico pensar que como no estamos bajo la ley, no hay mandamientos que guardar, porque Jesús habló de mandamientos. En Juan capítulo 14 Él dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de los mandamientos que el Señor dio. Entonces, sí hay mandamientos en el Nuevo Testamento. No es cuestión de que no, aquí por fe, ¿verdad? Y no importa cómo yo viva. Sí hay mandamientos que hay que guardar en el nuevo pacto. Sí son importantes las buenas obras. Así que tenemos que cambiar, si ese fuera el caso, nuestra mente y pensar que las obras son el resultado de nuestra fe. La Biblia dice que en Cristo Jesús la circuncisión no es nada ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, obrando por amor. Por amor usted sirve a los hermanos.
Por amor usted ofrenda para que los hermanos desayunen cada domingo en la mañana. Por amor usted testifica y les habla a otros de Cristo. Por amor usted sirve en los diferentes ministerios para atender a los niños, para poder enseñarle a otros, para discipular, para ministrar en alabanza, para interceder. Es por amor que hacemos buenas obras. Las obras son el resultado de nuestra fe. Congregarnos es una obra. Honrar a Dios con nuestras finanzas es una obra. Alabar a Dios, cantar a un Dios que no vemos es una obra. Nuestras obras son el resultado de nuestra fe. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras. Santiago desarrolla ese principio. Muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces las obras complementan la fe. Las obras le dan vida a la fe o revelan que es una fe que está viva. Entonces establezcamos este fundamento. Aunque el antiguo pacto estaba basado en la ley y los mandamientos, el nuevo pacto está basado en la fe en Cristo, pero las buenas obras y la obediencia a los mandamientos sigue estando vigente. La única gran diferencia es que ya no es en nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu de Dios. Entonces enfoquémonos, número 22. Jesús enseñó la importancia de las buenas obras. Le animo a que esta semana piense, siempre hay que ser práctico el mensaje. Le animo a que esta semana piense, ¿a quién puede bendecir con su servicio? ¿Qué buena obra usted puede hacer a favor de otros? ¿Con quién puede compartir alimentos? ¿A quién puede atender o dedicarle tiempo? ¿A quién puede apoyar o ayudar? ¿A quién puede visitar? Piense en la importancia de las buenas obras delante de Dios, porque Él habla acerca de que cuando hacemos eso por alguien, en realidad se lo estamos haciendo a Él. Mateo 25:34. El rey va a decirle a los de la derecha, contrario a lo que ya leí: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y yo le agrego, y cuando había alguien que había fallecido, llegaron a la vela. También esas son buenas obras, hermano. Entonces Jesús está hablando acerca de que el rey va a dar la bienvenida al reino a aquellos que obraron. En el verso 40 dice que Él va a responder a la pregunta: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te servimos? El rey les va a decir: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, cada vez que hacemos algo por alguien, Dios lo toma como si lo hacemos para Él. Y hay un beneficio en eso. De hecho, hay un proverbio que creo que dice: a Jehová presta el que le da al pobre. Cuando usted da limosna, Dios lo toma en cuenta como que si a Él se lo está dando. Tenemos que levantar este asunto, hermano, este tema, hermano, de que hacer buenas obras es importante. Y no vivir enfocados en nuestras necesidades, nuestra condición, nuestras dificultades, sino que a pesar de nuestras condiciones o circunstancias podamos compartir, podamos servir, podamos ayudar a otras personas. Quería un amén así bien emocionado, pero no lo logré. Es importante hacer buenas obras. Dios es agradado cuando hacemos buenas obras y Dios nos recompensa cuando lo hacemos. Amén. Aparte de esto, en Mateo 5, verso 16, el Señor dijo lo siguiente, poniendo en alto, en relieve, en relevancia, las buenas obras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerdo haber leído, vagamente viene en mi memoria, recuerdo haber leído algo así como un artículo o como un comentario hecho, creo que en Inglaterra, en el siglo XVIII. Era como una referencia a los cristianos de entonces. Y la forma en que la gente se refería a los cristianos era como los buenos hombres o las buenas personas.
Porque los cristianos se caracterizaban por tener un carácter amable, servicial, bondadoso, y dentro de la sociedad los cristianos estaban como bien marcados. Así como cuando usted mira a dos personas con corbata, camisa blanca y mochila atrás, ¿qué dice? Están marcados. Son mormones. ¿Y qué andan haciendo? Pues han sido enviados en misión para hacer correr su enseñanza. Están marcados. Ahora, en el siglo XVIII, citando el comentario con mala memoria, se tenía esa marca. Los cristianos, hombres y mujeres, eran vistos como, las buenas personas. Usted es parte de las buenas personas. Porque en medio de toda la maldad que había en el mundo, sobresalía la amabilidad, el servicio, la disposición, la entrega de estas personas. Y yo creo que es importante que nosotros todos vivamos como buenas personas. ¿Alguien me está entendiendo? Que la gente diga, usted es de las buenas personas del CCF. Usted es de las buenas personas en Cristo Jesús. O sea, buenas personas por las buenas obras, buenas personas por la educación, por la amabilidad, por la disposición al servicio, por la entrega. Que usted lo considere una buena persona en su trabajo. Que no digan así, el hermano, ni le hablen. No, que sepan que con usted es fácil tratar, que usted es una persona llevadera, que usted es una persona servicial, dispuesta, con una buena actitud y que está marcando la vida de otras personas con su manera de ser. Jesús dijo, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted hace algo bueno, alguien le va a dar gloria a Dios. Cuando usted regala algo, cuando usted bendice a alguien le va a dar gloria a Dios y le va a dar gracias a Dios. O sea, usted puede hacer que otras personas glorifiquen a Dios, fíjese, con su servicio. Usted le da algo a un inconverso. Usted comparte alimento con alguien que no es cristiano, con alguien que probablemente no profesa una fe fervientemente. Y esa persona, ay, gracias a Dios, bendito sea mi Padre, va a decir. Bendito sea Dios. Alguien va a dar gloria a Dios cuando usted hace buenas obras. Entonces es importante hacer buenas obras. Jesús habló de las buenas obras, Jesús habló de la obediencia, Jesús habló del servicio a otros. Y entonces nosotros tenemos que entender que si para Dios es importante, nosotros tenemos que darle esa importancia. Así que ojalá salgamos de aquí con esa mentalidad. ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo compartirle algo de lo que tengo? ¿A quién puedo servir de alguna manera? ¿A quién puedo dedicarle tiempo? ¿A quién puedo visitar? Porque de esa manera Dios es glorificado. Así que número 22 dentro de nuestra serie, Jesús enseñó la importancia de las buenas obras. Número 23, Jesús enseñó a guardar los mandamientos de una forma real. Por eso comencé hablándole del fundamento del antiguo pacto y del fundamento del nuevo pacto, para hacerle entender que en ambos la obediencia sigue vigente. No es cuestión de que ahora vivimos por fe y vivimos haciendo como querramos. No, hay mandamientos. Y Jesús enseñó a guardar los mandamientos de una manera real. Esto es donde realmente vamos a detenernos para examinarlo. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a escoger el verso 21. Mateo 5, 21. Muy interesante recalcar que Jesús, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, siendo la manifestación de Dios en la carne, toma la actitud, toma la posición de autoridad de poder cambiar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y entonces él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, mire la autoridad con la que él viene hablando. Y por eso es que los fariseos la agarraron en contra de él, porque él aparentemente vino a abrogar la ley, a trastornar la ley o en contra de lo que ellos estaban enseñando. Pero mire, la profundidad que quiero mostrarles esto. El número 23 es, Jesús enseñó a guardar los mandamientos, pero de la forma real.
La perfección, la santidad, desde el punto de vista de Dios, es algo que para nosotros, humanamente hablando, es como imposible de comprender. Nosotros podemos hablar de la santidad de Dios, pero nosotros no podemos ni imaginarnos la santidad de Dios. Podemos hablar de la gloria, de la perfección, de la majestad de Dios, pero todo eso está limitado, es tan limitado en nuestra mente, la capacidad de poder comprenderla, que jamás, y aún yo creo que estando en su presencia, no podríamos asimilarlo. Quiero que me preste su atención con respecto a esto, porque la ley decía: no matarás. Y si alguien mataba, era reo de muerte. El que a hierro mata, a hierro muere. Era una ley. Pero viene ahora Jesús en el verso 22 y nos enseña cuál es la forma de guardar los mandamientos de la manera real. Y se fue, hermanos, al extremo, de tal manera que humanamente hablando nosotros decimos: realmente tenemos que andar con cuidado. Mire lo que dice el verso 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No sé si a usted le da un poquito de aflicción eso. ¿Usted nunca le ha dicho necio a alguien? Usted nunca se ha enojado con su hermano. Usted nunca ha insultado a nadie. Porque el asunto es este. Jesús está diciendo, lo voy a parafrasearlo: ustedes oyeron que está escrito en la ley que no habría que matar. Y que si alguien mataba, pues se convertía en reo de muerte y tenía que morir. Pero yo les digo que hasta enojarse con su hermano y llamarlo necio es causa de dar cuentas y de ir a juicio. No es necesario matar a alguien, basta con enojarse con alguien e insultarlo para quebrantar la ley. Jesús les está enseñando que la obediencia de los mandamientos es realmente algo tan elevado que incluye hasta nuestros pensamientos y nuestras actitudes, no acciones. Porque matar es un acto, es una acción. Pero el enojarse es una actitud interna. Insultarlo ya es un acto, pero ¿cómo se va a comparar decirle a alguien sos un tonto, sos un necio, sos un idiota, a matar a alguien? No se compara. Pero Jesús está revelando que dentro de la perfección, dentro de la santidad y en el nivel de obediencia y de cumplimiento y de observación de la ley, para no quebrantarla, habría que tener cuidado hasta con enojarse. La Biblia dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Y cuando nosotros nos enojamos podemos herir, lastimamos, humillamos, insultamos, ofendemos, nos vengamos. Mire, hay un montón de acciones que se cometen con la boca, hermano. Porque lo sacamos del corazón. Y nosotros podemos herir a las personas gravemente. Por eso la palabra dice que hay palabras que son como golpes de espada. Son como heridas, pues. Usted puede herir a sus hijos. Usted puede herir a su esposo. Usted puede herir a su esposa. Usted puede herir a sus amigos, a sus compañeros. Las palabras hieren, las palabras golpean. Entonces Jesús está diciendo: ustedes probablemente están cumpliendo el mandato de no matar a nadie. Pero en sus corazones viven con grandes pasiones, viven con celos, viven con contienda, se enojan, se insultan y piensan que eso está bien. Yo les vengo a aclarar, dice el Señor. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y por eso le decía, hermano, no sé si usted le da que pensar esa declaración. Porque lo que está diciendo es que el cumplimiento de la ley es más severa que la manera en que los judíos estaban acostumbrados a verla. A mí al menos me ponen que pensar, y desearía que usted también. Tengo que tener cuidado en no enojarme o en airarme pero no pecar, porque la palabra dice eso: airaos pero no pequéis. Usted se tiene que enojar con sus hijos si su conducta es incorrecta.
tiene que corregirlos, tiene que hablarles con carácter, pero no insultarlos, no humillarlos, no desquitarse, no vengarse con ellos. Entonces es un asunto de comprender que nuestras actitudes, nuestras acciones tienen que ser correctas delante de Dios o respaldadas por Dios, porque si no están respaldadas por Dios, serán reprendidas y traídas a juicio por Dios. Vean, hermano, la declaración es simple. Yo pienso que no necesita mayor explicación. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, no podemos andar por ahí ofendiendo. No podemos andar por ahí insultando a los demás, haciéndolos sentirse nada o poca cosa. Porque hay consecuencias y la palabra dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Yo he dicho palabras ociosas, yo he ofendido gente y cuando voy a la escritura me doy cuenta, hay un problema, tengo que arrepentirme. ¿Alguien está conmigo? Se lo hablo desde mi perspectiva. Yo he insultado, yo he pensado mal, yo me he vengado en mi mente, yo he tenido malos deseos cuando han habido maldad en contra mía. Entonces el asunto es entender que Jesús está reinterpretando, o mejor dicho, interpretando correctamente la ley. Y nos está haciendo entender que no se trata de no matar, se trata de no enojarse contra el hermano. Se trata de no insultar a nadie. Se trata de no ofender a nadie para poder ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el Señor, hermano, le dio suficiente énfasis porque miren lo que dice. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano, dice que ¿qué? Quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué? O sea que un insulto lo puede hacer que usted quede expuesto al infierno de fuego. El Señor de lo que está hablando es acerca del castigo, está hablando de las consecuencias aún de nuestras palabras. Si usted está acostumbrado a maldecir, a insultar, a ocupar palabras que ofenden, tiene que ir renovando su mente. Tiene que ir cambiando su manera de expresarse, porque eso no solamente no glorifica a Dios, sino que traerá consecuencias sobre su vida, en el sentido de que hay que rendir cuenta. Va a haber un juicio sobre nosotros por causa de las palabras que están saliendo de nuestra boca. Entonces, importantísimo, hermano, el que nosotros tengamos cuidado. Quiero buscar en otra versión, deme un minutito. Quiero buscar en otra versión cómo se traduce fatuo. Si alguien lo tiene ahí en alguna versión diferente, grítemelo por favor. Cuando dice y cualquiera que le diga fatuo, la versión, el lenguaje sencillo, vamos a ver cómo dice. La Biblia de las Américas dice, yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal superior. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego de la gehenna. Renegado de la fe. O sea que está hablando acerca de considerarlo un incrédulo. Está hablando, al decirle fatuo es como un insulto haciéndole ver que él no es creyente, que él no se ha convertido. Veamos, ¿alguien tiene alguna otra versión? Yo estoy buscando aquí. Dios habla hoy. Yo le digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Y al que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Nos habla de injuria, nos habla de maldecirlo. La Biblia en lenguaje sencillo dice: cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Quizás una comparación o una ilustración sería lo que son las leyes actualmente en cuanto al trato contra las mujeres. Cuando alguien puede cometer un abuso verbal, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien me dice fuerte? ¿Hay alguien aquí? Violencia contra las mujeres, violencia verbal, ¿o cómo se llama eso?
El asunto es que, como están las cosas actualmente, si un hombre insulta a una mujer, lo detienen y lo llevan a la cárcel. Entonces parece que tiene sentido este asunto, ¿verdad? Que si alguien llama fatuo, necio, lo insulta, ultraja, maldice a alguien, tienen que haber consecuencias espirituales. Gracias por no ayudarme. Verso 27 del capítulo 5. Jesús está reinterpretando la ley, o como dije, interpretándola correctamente para hacer entender que es necesario practicarla correctamente. Y ahora el enfoque no es la ira, ahora el enfoque es la lujuria. Verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo. Aparentemente, él viene a contradecir algo y más bien es a aclararlo y a exponer la aplicación verdadera. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que la obediencia a la ley viene a ser más compleja, más complicada o más delicada que la forma en que los judíos lo miraban. Para los judíos, si alguien no había matado a nadie, estaba bien. Pero Jesús les dice, no, ustedes viven en pleitos, ofendiéndose, insultándose, hay juicio por causa de eso. Para los judíos, si alguien había sido fiel a su pareja y no había cometido adulterio, actos sexuales fuera del matrimonio, estaba bien. Pero ahora Jesús dice, no, es que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces hace ver que la obediencia viene a ser algo que cubre aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros deseos. Y hace ver entonces que es bien fácil violar la ley, porque bajo ese enfoque es bien fácil cometer adulterio. Es bien fácil adulterar continuamente y quedar condenados o quedar bajo juicio o expuestos a recibir las consecuencias de ello. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es esto, que la interpretación de la ley y la aplicación de esta es más profunda, no es tan superficial como los judíos querían verlo. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque en nuestra vida práctica, en nuestra manera de vivir, si sabemos que la obediencia a Dios y las buenas obras son importantes en el Nuevo Testamento, tenemos que entender en qué nivel tengo que obedecer. ¿Hasta qué punto tengo que llegar? Profundizar. Por ejemplo, David dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Alguien podría conformarse con que no dice malas palabras, pero no está tratando con lo que hay en su corazón. Tiene que ir más profundo para que lo que piensa, sus intenciones, sus deseos sean agradables delante de Dios. Alguien puede no haberse acostado y tener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, pero ha vivido codiciando o vive codiciando, y entonces ya delante de Dios algo está mal, no hay santidad, no hay perfección y se ha violado la ley. Quiero tratar de explicarle esto porque esto puede marcar nuestra vida en este sentido. Jesús vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Se cumplió en él al haberse hecho maldito, como dice Gálatas, porque tomó toda nuestra maldición, pero también él vino y explicó y expuso, reinterpretó la ley de la manera en que tenía que ser. Y nosotros ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa manera reinterpretada por el Señor. Tenemos que tener cuidado de insultarnos unos a otros. Tenemos que tener cuidado de los sentimientos, de los pensamientos y de las actitudes que toleramos en el corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Incluyendo la codicia. Eso estaba en los mandamientos. No codiciar el buey, no codiciar la casa, no codiciar nada del prójimo. Entonces tiene que ver con acciones del corazón para poder caminar verdaderamente en obediencia, sujetando los pensamientos, crucificando las pasiones. Ahora veamos esto. La interpretación de la ley y la aplicación es más profunda de lo que hemos pensado que es. Eso es lo que Jesús les está enseñando. En Mateo 19, verso 16,
vino uno y le dijo al Señor: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mi punto número 3 de lo que Jesús le enseñó a los discípulos es: Jesús enseñó a guardar los mandamientos. Pero le estoy tratando de explicar que guardar los mandamientos no era una forma superficial como los judíos lo veían. ¿Cuántos ya me están entendiendo? Sino que hay algo más profundo, algo más sensible. No es solamente no robar, sino que es también no pensar en robar. No es solamente no adulterar, sino es no codiciar a la mujer o al hombre ajeno. No es solamente el cumplir literalmente con las instrucciones dadas por Dios en la letra, sino de una manera más sensible analizar cómo esto se aplica en mis pensamientos y en mis sentimientos. Entonces Jesús le enseñó a guardar los mandamientos. Este joven que le pregunta que qué tiene que hacer, recibe la respuesta de parte del Señor: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces Jesús enseñó a guardar los mandamientos. Entonces, como cristianos estamos bajo mandamientos, y Él dijo que teníamos que guardarlos, y el que los guardaba permanecía en su amor. En el verso 18 el joven le dice: ¿cuáles? Le dice. Y Jesús le dice: bueno, no matarás, le dice, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, en apariencia. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Sabe qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Tienes que vivir en amor. Porque solo caminando en amor por otros, Él podría vender todo lo que tenía, convertirlo en recursos, en finanzas, para poder repartirlo a los pobres, para poder darle a los necesitados, para poder mostrar misericordia, para poder ayudar y ser de bendición a otros. Y es que tenemos que entender esto. Mire, Romanos capítulo 13, verso 10 dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando usted camina en amor, usted no le va a hacer daño a nadie. Y usted se va a abstener hasta de pensar mal. ¿Por qué usted va a estar gastando su vida, sus pensamientos y su tiempo en estar juzgando a otro, los hechos de otro, la vida de otro, cuando usted tiene que ocuparse de su propio corazón? Entonces es importante entender que caminar en amor nos hace no causarle ningún daño ni ningún mal al prójimo, y cuando nosotros caminamos en amor estamos cumpliendo la ley. Entonces no es solamente no matar, no es solamente no adulterar, no es solamente honrar a Dios con los diezmos, no es solamente servir o mantenernos al margen de la ley, es la actitud del corazón, son las intenciones que hay en nuestro corazón. Mire esto. En Romanos capítulo 14, verso 21, Pablo dijo esto: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Cómo es eso? No está prohibido comer carne. No está prohibido beber vino. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco por causa de sus enfermedades estomacales. Pero no es bueno hacer nada que hace tropezar a los hermanos. No es bueno hacer algo con lo cual los hermanos se ofendan o se debiliten. Hay muchas cosas que no están prohibidas, que no están legisladas, pero no tenemos que hacerlas para no hacer tropezar a los demás. Amén. Entonces esto es bien importante, hermano, porque el cumplimiento de la ley es caminar en amor. Y por amor yo voy a abstenerme de hacer cosas que dañen a los demás, aunque no estén prohibidas, aunque no esté escrito que no tengo que hacerlo.
Pablo está hablando de esto en Romanos 14 y en Corintios 8, en un contexto donde parte de la cultura o de las costumbres y de la mezcla de las religiones causaba que la gente comiera, que se hicieran banquetes en honor a los ídolos. Entonces Pablo tiene que abordar este tema diciéndole: mira, si un hermano te mira a ti comiendo en la mesa de los ídolos, lo vas a hacer tropezar. El ídolo no es nada. Y tú tienes fe, pero si tienes fe, tenla para ti mismo. Pero no lo hagas públicamente delante de tu hermano, porque lo vas a hacer caer, porque que él va a pensar que está bien. Nosotros a veces podemos abstenernos de ciertas cosas con el propósito de guardarnos, a veces de una manera insensata, como por ejemplo yo escuchaba hace muchos años gente que decía: ni me vayas a traer tamales del velorio. ¿Y qué tienen que ver los tamales del velorio usted con los ídolos? Si tenían pollitos y tenían gallinitas y tenían garbanzos y papitas y bien preparados. ¿Y cuál es el problema con los tamales del velorio? Dígame usted. Pero en esa mentalidad evangélica muy superficial, a veces hemos visto como malo cosas que no son malas. Y hemos visto como aprobado o como bueno cosas que no están buenas porque están haciendo tropezar a otros. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Si no, vuelvo a comenzar o predico el otro domingo. Porque el asunto es comprender esto. Jesús les enseña que el cumplimiento de la ley es algo más profundo que la manera en que lo han estado viendo. No se trata solamente de no adulterar, sino de no desear la mujer. No se trata únicamente de no matar a la gente, sino de no maldecirlos, de no insultarlos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ya voy terminando. Que suba por favor el grupo de alabanza. Entonces, 1 Corintios 8, verso 13. Por lo cual, véngase, ¿es en serio? Es que si ya me entendieron, ¿para qué lo arruino? 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Oiga esto, hermano. ¿Esto está serio, hermano? Las cosas que usted no tiene que hacer para no hacer tropezar a otras. Y no es que estén prohibidas. Están regidas en el nuevo pacto bajo la ley del amor. Si nosotros comprendiéramos, hermano, lo que es caminar en amor, seríamos de esas buenas personas de las que se hablaba en Inglaterra en el siglo XVIII. Si nosotros comprendiéramos lo que es caminar en amor, sirviendo, siendo amable, siendo serviciales, generosos, comprensivos, atentos, compartiendo lo que tenemos, apoyando, ayudando, no solamente causaríamos que Dios recibiera gloria cada día con nuestra conducta, sino que estaríamos sembrando semillas que causarían una cosecha a favor nuestro. Y estaríamos alejándonos de todo juicio. Vea el texto. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Pablo estaba dispuesto a no comer carne, no porque estuviera prohibido, sino porque él no quería ser culpable de hacer que otros cayeran. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que veamos esto. Hay cosas que no están prohibidas, pero no hay que hacerlas por amor a los demás, para no hacer tropezar a los demás, para no estorbarlos en su comunión. Todos nosotros, yo creo, me atrevería a asegurarlo, nadie nos enseñó o nadie nos dijo que no había que ir a enflorar. Todos llegamos a un entendimiento, excepto uno que otro evangélico que todavía vive ahí hablando con los muertos, mandándole feliz cumpleaños al muerto en Facebook, como que los muertos lo leyeran. Perdóneme si lo atropello, pero eso no está bien. Usted no puede andarle mandando feliz cumpleaños a los muertos. Nosotros llegamos a entender que es en vida que se muestra el amor, el afecto. Es en vida en que podemos servirnos unos a otros.
Ya muerto no tiene sentido que usted vaya a pasar todo el día en un cementerio. Nadie nos dijo que es prohibido. No está mal, no es pecado. Pero el asunto es que hay cosas que nosotros tenemos que balancear, en el sentido de saber, ¿y esto edifica, esto es bueno o no es bueno? Puede hacer que otros me imiten en mi forma de actuar y se comporten equivocadamente. Vayámonos a otro trasfondo. Tiene un familiar, realizan una misa de cuerpo presente y usted dice, no, yo ahí no voy. Yo ahí no me meto, lugar de ídolo. Y es que mire, literalmente hay lugares donde la presencia demoníaca se siente, se manifiesta. Pero hay que ser guiado por Dios y saber, bueno, con ir puedo atraer a mis familiares inconversos, o con no ir los voy a hacer que rechacen más el evangelio. No está legislado, me estoy dando a entender. No está escrito, no lo haga o hágalo. Pero usted tiene que aprender a vivir bajo la guianza del Espíritu para saber cuándo hacer ciertas cosas, cuándo no hacer ciertas cosas. Porque no son mandatos evangélicos, no son prohibiciones evangélicas. Entonces necesitamos la guianza de Dios para saber. Porque usted probablemente puede, o a alguien le ha pasado esto, que hace un trato con alguien y le dice, vaya, yo voy a ir a tu iglesia, pero luego venís a la mía. Y entonces viene usted y dice, yo no, vos tenés que venir a la mía. ¿Y cuál es el miedo? Pues si los ídolos no son nada. Y usted tiene poder para echar fuera demonios. ¿Quién dijo miedo? Diga usted. ¿Ah? ¿Quién dijo miedo? Porque el asunto es que a veces, como le digo, actuamos muy superficiales, muy insensatos, muy sin sabiduría. Y no me vaya a malinterpretar, por favor. Vuelve a escuchar lo que estoy tratando de decirle y ore para poder entender. Porque lo que estoy diciendo es que hay cosas que no están prohibidas, pero no hay que hacerlas. Y hay cosas que podría ser que son malas bajo ciertas circunstancias, pero que podríamos hacerlas con tal de atraer a alguien a Cristo. El mejor ejemplo de esto es David. David comió de los panes que estaba prohibido comer. David comió panes que eran para los sacerdotes. Él no tenía que haber hecho eso. Ni el sacerdote tenía que habérselo dado. Bajo la ley. Que eso sucediera nos muestra algo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios antepone la necesidad de misericordia al legalismo. Y es lo que los judíos no entendían. Y por eso eran severos. Por eso eran duros. Por eso condenaban. Por eso señalaban. Porque no entendían lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, que Dios nos dé entendimiento sobre aquellas cosas que no están prohibidas, pero que no tenemos que hacerlas. Y sobre aquellas cosas que probablemente son malas bajo un contexto como por ejemplo social. Estar en una fiesta de fin de año, en la mesa con los dueños de la empresa, y tienen vino y tienen cerveza, y usted está ahí. Pero usted está ahí para hacer luz. No está compartiendo con ellos. Jesús comía con los borrachos. Jesús hablaba con las mujeres prostitutas. Jesús hablaba con los publicanos. Pero no estaba compartiendo con ellos. Estaba impartiéndoles a ellos. De veras deseo que Dios le dé entendimiento. Porque repito, hay cosas que no están prohibidas, pero no hay que hacerlas. Y hay cosas que aparentemente son malas, pero podemos hacerlas con el fin de testificar, de alumbrar o de alcanzar a otros para Cristo. Póngase de pie. Concluyo con eso. Démosle gracias a Dios. Bendigamos su nombre y nos despedimos esta mañana. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Padre, gracias. Sí, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Sí, Señor, gracias. Porque podemos entender, Señor, Sí, Señor. que hemos sido justificados por la fe. Amén. Que somos salvos por gracia, no por obras. Amén.
Gracias por tus bondades, Amén, Señor. tus beneficios, Te damos gracias. Sí, Señor. por tu paciencia, Señor. Sí, Dios. Gracias por la oportunidad de reunirnos, escudriñar tu palabra. Aleluya. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo nos des la sabiduría para poder aplicarla en nuestro diario vivir. Sí, En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. Aleluya. No es suficiente solo